Bueno, la verdad es que nos está yendo bastante bien. Lo que nosotros sentimos es que aquel sujeto al que nosotros estamos apelando, que son a los peronistas y a los ciudadanos conscientes en general, están entendiendo nuestra posición política, están compartiendo nuestra posición política y nos lo están haciendo saber, de modo que tenemos una sensación bastante buena de la marcha de la campaña. Ahora, hay ciertos modos que han cambiado, ¿no? Claramente, la manera de hacer campaña. ¿Ustedes lo sienten en esta...? Primero, es extremadamente corta esta campaña, pero de hace un tiempo a esta parte también la manera de comunicar, de llegar a la gente ha cambiado. Sí, por una parte tenemos menos herramientas electorales para hacer una campaña en la medida en que nos hemos visto los ciudadanos salteños privados de las PASO, que era un modo en el cual la campaña iba teniendo un increscendo y los ciudadanos eran invitados a participar de la elección de los candidatos, entonces había un dos tiempos que ahora no existe, directamente una sola carrera de 100 metros. Y por otra parte está la diferencia de la comunicación, la participación de las redes sociales como herramienta de comunicación. Bueno, son cosas que van variando con los tiempos, pero en esencia la política sigue siendo la misma desde la Grecia antigua hasta nuestros días. ¿Estás recorriendo barrios? Sí, estoy yo personalmente y los muchos candidatos que tiene el Frente Justicialista Salteño. Estamos recorriendo cosas que organizan los compañeros y las compañeras en los distintos barrios de la ciudad, campeonatos de deporte y, por supuesto, no pueden faltar en una campaña justicialista las choripaneadas. ¿Siguen estando vigentes? Sí, a pesar de que fueron muy criticados y demás, sigue vigente el choripán. Bueno, nosotros hemos sido por el antiperonismo criticados por muchas cosas. La más injusta de esas es por comer choripanes. Y lo han tomado como un símbolo. Sin duda es un símbolo de la comunión entre los peronistas, de la reunión, de ponerle el cuerpo a la política, muy distinta a una política del individualismo en la cual el antiperonismo cala bien y que se hace cada uno desde su casa con su celular o en una salita del Citibank. Nosotros la hacemos entre personas. ¿Y cuál es la propuesta que le llevan a la gente así como base de campaña? Porque una de las características, Guido, es que se ha perdido ese concepto de la plataforma de gobierno que se planteaba cuando recuperamos la democracia hace 40 años atrás. Se ha perdido, pero sobre todo se ha perdido del otro lado del río, de eso que yo le llamo el antiperonismo, que tiene muchas caras y muchas facetas y que apela mucho al individualismo tanto de los ciudadanos a los que se los aísla de los fenómenos políticos, como al individualismo de la promoción de puras figuras, y esto de que la gente debe votar personas y no partidos políticos, como es buena persona, y entonces, bueno, allí se pierde toda la construcción política, programática, la plataforma de propuestas. Nosotros tenemos una plataforma de propuestas que todos conocen y que se llama peronismo, ¿sí? Y que en este momento tiene muy claro su programa político, que tiene que ver con lo que nosotros en nuestra campaña simbolizamos con parar la motosierra. La motosierra es un tipo de política que está entrando fuerte en nuestro sistema productivo, en nuestra economía y en la economía de las familias, de los argentinos y de los salteños, y que consiste en un desmantelamiento de las virtudes económicas de la patria y en una transferencia brutal de recursos desde las clases populares hacia los dueños de las cosas. Transferencia que se hace a través de las tarifas, a través de los impuestos que se sacan a algunos y se los ponen a otros, transferencia de los recursos naturales a los patrimonios de los dueños de las cosas, en las que los salteños nosotros estamos sosteniendo que estamos haciendo un papel muy pobre entregando nuestros recursos naturales para la reconversión energética de las potencias centrales sin que aquí se produzca el cambio significativo que necesitamos. Somos la provincia del norte con mayor desempleo. Claro, y ahora todo este auge que va teniendo la minería y cómo lo va acompañando el gobierno, ¿crees que hay que poner un freno a todo eso? Si bien se lo vende y se habla que claramente lo que tiene que ver con la minería viene a potenciar todo lo que tenemos desde Salta y todas las provincias del norte, pero ¿te parece que en definitiva estamos regalando nuestros recursos Eso es lo que me parece, que estamos regalando nuestros recursos naturales, no la estamos viendo, nos están diciendo que es un gran auge, que hay que apoyarla, pero
La verdad es que en la provincia de Salta hemos puesto en vigencia una ley de adhesión a lo que se conoce nacionalmente como el RIGI, y el RIGI es un régimen que hace que, yo digo, que el intercambio aquel del que siempre hablamos entre los pueblos originarios y los colonizadores españoles que cambiaban el oro por espejitos de colores, aparezca como un buen negocio, porque había espejitos de colores al menos. En el RIGI a los grandes inversores no se les da obligación de mantener esa divisa dentro de nuestra economía, ni se les sacan las obligaciones tributarias asociadas con la importación. Se los desobliga de la transferencia de tecnología, que uno podría decir, bueno, los vamos a dejar que saquen todas las cosas, pero al menos vamos a aprender cómo se hace. No hay transferencia de tecnología. El RIGI nacional al que hemos adherido significa un desmantelamiento de las leyes locales que obligan a la toma de proveedores y de mano de obra. Entonces, básicamente es lo que estamos viendo. Por un lado, un capitalismo de extracción muy intenso, y por otro lado, la provincia de Salta siendo la provincia del norte con mayor desempleo del país. Vos sabés que es la primera vez que estoy escuchando de parte de un candidato una crítica al RIGI con datos realmente ciertos. Con ella compartimos siempre el noticiero, y una de las cosas que me preocupan, porque además tiene un reglamento que dice que ante la carencia de un insumo, la prioridad es para el inversor del RIGI. Entonces yo lo planteé, y se lo planteé al ministro de la Producción, se lo planteé en su momento al aire acá a Flavia Rollón. ¿Qué pasa si falta el agua? Es un insumo el agua para la minería. Entonces me dijeron, no, porque eso va a quedar afuera, qué sé yo, pero la ley nacional dice eso. Si uno lee la complicada normativa del RIGI, que no está hecha para que la entienda el ciudadano, ¿no? Termina por deducir que allí hay un privilegio del uso del agua de las compañías inversoras por sobre incluso las poblaciones civiles. Es decir, es una ley que constituye un formidable antiperonismo y desde nuestro punto de vista un formidable antiargentinismo. Pero claro, bueno, los dueños de los megáfonos de la comunicación, los dueños de los algoritmos, nos lo venden como si fuera algo que nos va a favorecer, pero la realidad, como diría el general, la única verdad es la realidad, y la realidad es la de profunda pobreza y profundo desempleo. Hay una cosa en materia de minería que los ciudadanos tienen que saber, además que nosotros nos manejamos con el régimen de declaración jurada, es decir, que aún la paupérrima regalía que pagan las empresas mineras, la pagan sobre un monto que ellos mismos eligen declarar, ¿sí? Declaran juradamente cuál es el volumen de material, es decir, supongamos oro, sacan un montón de material, se lo llevan y después dicen, había tanto oro. Eso tiene una declaración jurada. Es de entre los sistemas mundiales de minería, por cierto, el menos vigilante sobre la acción de las mineras, que en el mundo entero se las conoce por no ser exactamente benéficas o caritativas. Hace un ratito mencionabas de la motosierra y que claramente viene a cortar a los sectores más vulnerables, y hablabas del choripán y todas esas cuestiones, pero independientemente de los más vulnerables, ¿sentís que con los impuestos, las tasas, también se está atacando principalmente a lo que por excelencia la Argentina ha tenido durante mucho tiempo, que es la clase media, y tiende a desaparecer y va a quedar los pobres y los ricos extremadamente ricos? ¿Y esa es la clase media la que está totalmente vulnerable porque es la que más se ataca? La verdad es que la clase media está siendo muy agredida. Basta con ver que hay 9.000 empleos menos en Salta, es decir, y esos 9.000 empleos menos en blanco son 9.000 familias que vivían en el margen sociológico de la clase media y que hoy están enfrentando otra realidad. La universidad es, por otra parte, la gran inductora de movilidad social ascendente y está bajo un ataque deliberado del gobierno nacional, donde están funcionando con un presupuesto correspondiente a hace 2 años, es decir, en vez de tener la universidad pública pujante que teníamos que tener para tener ciencia y tecnología y aprovechar las oportunidades como la minería,
tenemos una universidad bajo ataque y eso también condiciona a la clase media. Yo no creo que la clase media argentina haya tenido un problema de estar atacada por los impuestos, como se ha hecho ver. Había, creo que era Ambrose Bierce el que decía, ser sabios cuando se ama y agradar cuando se recauda impuestos son virtudes que no son dadas a los hombres. Entonces a todos les molestan cuando les cobran impuestos, pero la clase media argentina hasta el año 2015 estaba extendiéndose. Teníamos los más altos niveles de consumo de Latinoamérica, los mejores sueldos en dólares, el más alto empleo, el más bajo endeudamiento, la más alta tasa de industrialización. Todo eso era igualador y la igualdad se ve en modo de clase media porque son sectores que salen de la pobreza. Hoy estamos viendo el camino inverso. Hablemos un poquito de política partidaria, porque el Partido Justicialista fue intervenido, está acompañándolos a ustedes en este frente y particularmente se ha generado mucho ruido. ¿Qué queda del Partido Justicialista y su representación de votantes? Bueno, lo vamos a saber a ciencia cierta el 11 de mayo, pero yo siento que ahí hay un gigante dormido que está despertando. El Partido Justicialista fue cooptado por el gobierno provincial, que es un gobierno de Cambiemos. Recordemos que en el 2019 el gobernador accede a esa magistratura a través de la mano de Macri en una lista que se llamaba Cambiemos Salta, y de inmediato hay maniobras políticas que capturan al Partido Justicialista impidiendo un juego sano de oficialismo y oposición dentro de la provincia de Salta. Esas maniobras han llevado a que el justicialismo, como eje en el cual se aglutina el peronismo en sus distintas expresiones, haya estado entorpecido, maniatado, utilizado para otras campañas. Y bueno, la intervención de Cristina Fernández de Kirchner sobre este partido, que tenía unos diputados nacionales electos por el Partido Justicialista, pero votando todo este dispositivo legislativo antiperonista del RIGI, la ley base, la deuda eterna, el estrangulamiento del financiamiento de las universidades, ha dicho, bueno, no puede estar nuestro Partido Justicialista de Salta estar mandándonos diputados que patean en contra. Así que bajo esa clarísima razón política el partido ha estado intervenido y de la intervención aparece un despertar. Y ese despertar yo lo estoy sintiendo de muchos compañeros y compañeras que dicen, bueno, hay un espacio político que corresponde al peronismo, se ha producido en torno de esto además una unidad del peronismo de Salta y creo que se ha subestimado lo que es ese gigante cuando se despierta. Ahora, seguramente que durante este tiempo que están haciendo campaña, dialogan con la gente, hablan con la gente y claramente hay pedidos históricos que tienen que ver con la seguridad, con el empleo, con poder llegar a fin de mes, la educación y demás. Lamentablemente son temas que se siguen pidiendo porque no se termina de dar una solución absoluta. Pero si tuvieras que poner en primer lugar la urgencia de la gente, esa que palpás, que sentís, que charlas en el momento que dialogás con cada uno de ellos, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que es una muy práctica y que tiene que ver muy directamente con la hoja de la motosierra y es lo que yo le llamo la ley EDESA. Hay una creciente asfixia de las familias salteñas frente a la boleta de la luz a partir de noviembre de 2024 en el que una ley número 8457 es puesta en vigencia y esta ley autoriza a que EDESA recaude por terceros y una serie de cosas que no son correctas, pero además autoriza a que EDESA fije uno de los componentes claves de la tarifa hasta un techo del índice de los precios al consumidor, automáticamente. Esto ha hecho que la boleta de la luz crezca y crezca cada uno de los periodos de una manera que incide de una manera intolerable en la economía de las familias. De modo que nuestro primer proyecto tiene que ver, junto con la derogación del RIGI, tiene que ver con la derogación de esta ley. Recordame la lista, cortito y al pie. ¿No crees que la atomización de la oposición están haciendo funcionales al oficialismo? Hay una atomización provincial de la... Sí, estamos hablando de las elecciones provinciales. Sí, pero es una atomización provincial, porque por esto lo digo, porque no es una atomización respecto de los campos simbólicos de la política nacional, de la política de los argentinos. En definitiva, hay un montón de candidatos
con motosierra, o con motosierrita, o con motosierrín, pero de la misma paleta ideológica, mientras que la única alternativa ideológica en serio es lo que se denomina la izquierda y el peronismo. El resto es todo espectro de votante de Milei. Comentame cómo es el número de boleta y el nombre. No, número, ya no se usa. Cierto. Eso ya no se usa. No, ya es cierto. Tenemos dirían. Frente Justicialista Salteño y tenemos 2 listas a diputados, uno es Verónica Caliba, el otro es el Rana Villa, y tenemos 5 candidatos a concejales, Dani Velázquez, el Colo Barreira, Nacho Palaric, Pedro Cerrudo y Ricardo Wilde. Y también tenemos 2 listas a convencionales constituyentes, que es el otro que está en juego, que es Marcelo Segura y Julio Molina, el compañero gremialista.